Familia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que todos estemos bien en la gloria de Dios. Un fuerte abrazo, un saludo, Dios les bendiga grande, ricamente. Para mí nuevamente un placer estar delante de ustedes con un mensaje que Dios pone semana tras semana en nuestro corazón para compartirlo con cada uno de ustedes. Y precisamente para preparar este devocional, esta semana tuve una experiencia muy particular con un familiar que está pasando por una dificultad, que está pasando por una prueba muy fuerte. Y me venía siempre a la mente lo que Dios hizo y permitió con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Me llevaba la palabra que por qué o cuál era ese propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Claro, todos lo sabemos, que era llevarlo a la tierra prometida, sacarlo de la esclavitud. Pero muchas veces nosotros siempre nos pasa por la mente ¿cuál es ese propósito? ¿O por qué cada uno de nosotros pasamos por la prueba, por la dificultad que estamos pasando? Siempre nos preguntamos eso. ¿Por qué la estoy viviendo? Cuando en medio de toda esa prueba, esa dificultad, esa lucha, lo que estás viviendo, Dios quiere siempre enseñarnos algo. Me llevaba claro exactamente a la palabra, a Salmos 32. Salmos capítulo 32, verso 8. Vamos a la palabra. Salmos 32, capítulo 32. Verso 8. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debas de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Claro, si podemos notar, este versículo hace un énfasis muy claro a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Cuando fue sacado de esa esclavitud, fueron llevados al desierto. Y en medio de todo ese desierto, en medio de esa dificultad, Dios les está diciendo: yo les voy a hacer entender a ustedes quién soy yo. Y más, sin embargo, a pesar de esa mano fuerte que tuvo el Señor, también fue misericordioso y le dijo: y les voy a enseñar el camino en que deban de andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ese pueblo de Israel estaban puestos los ojos del Dios de los cielos, donde a pesar de esa dificultad que estuvieron viviendo en el desierto, siempre los acompañó una nube que los protegía del calor abrasador. Si leemos en la palabra, encontramos que había una nube que los protegía en el día de ese fuerte calor que hace en el desierto, y que en las noches había una llama de fuego que los calentaba y los resguardaba y los protegía del ejército que iba tras ellos. Dios nunca los abandonó, porque Dios ya había fijado su propósito en ese pueblo, porque Dios ya había prometido que los iba a sacar de la esclavitud y les había prometido, como dice la palabra, había una tierra prometida para ese pueblo Israel, y les iba a hacer entender. En medio de todo ese desierto, Dios les iba a hacer entender que Él era Dios. Era necesario pasar por ese desierto. Sí, iban a ser solo 4 días, pero por ende pasaron 4 años por su terquedad, por su desobediencia, por su renegadera, por nunca pedirle a Dios que le diera esa sabiduría de entender cuál era ese propósito. En nuestras vidas, cada uno de nosotros siempre estamos renegando muchas veces de nuestra situación, lo que estamos viviendo, lo renegamos en contra de Dios. Cuando lo que nosotros debemos de pensar es y decirle al Señor: Señor, ¿cuál es ese propósito que tienes para con mi vida? Porque estoy viviendo esta situación, porque estoy viviendo la condición que estoy viviendo. Nosotros siempre buscamos el renegar, siempre buscamos salirnos por la fácil, por la tangente, decir: no,
es que Dios es esto, es que Dios me abandonó, es que Dios se olvidó de mí, cuando lo que hay es un propósito, hay un proyecto, hay algo que Dios ha puesto en ti. Si vemos el versículo, dice, te haré entender. Dios nos va a hacer entender su palabra, su propósito en nuestras vidas. Él va a utilizar cualquier método, el método que sea necesario para hacernos entender a nosotros que Él es Dios y que sobre Él no hay nada. Si Él puso, y sabemos que esa se ha puesto la mirada en ti, Dios va a cumplir su propósito. Él te va a hacer entender. Tú tomas y miras la decisión, si avanzas, si progresas, si estás dispuesta a seguir caminando o te vas a quedar estancado ahí, hacerte entender. Ahora, ¿cómo así que hacerte entender? Para muchos los que tenemos hijos, nosotros les aplicamos normas, les damos órdenes y les hacemos entender. Cuando aplicamos la palabra entender es como decirle, lo haces porque lo haces, es que soy yo la autoridad y tienes que entender que soy yo tu papá o soy yo tu mamá y por ende tienes que obedecerme. Eso aplica la palabra hacer entender. Dios nos va a hacer entender a cada uno de nosotros que Él es Dios y va a permitir a nosotros situaciones, circunstancias, dificultades para hacernos entender que Él es soberano. Y en medio de toda esa dificultad, en medio de esa prueba que Dios permita, en medio de esa lucha que Él permita, Él dice que te hará entender y te enseñará el camino en el que debas de andar y sobre ti fijará los ojos. Dios fijará los ojos en ti. Es igual para con nosotros. Nosotros damos una autoridad, le damos una orden a nuestros hijos y ellos tienen que entender y la deben de hacer, pero nosotros vamos a estar atentos de ellos, nosotros vamos a acompañar a nuestros hijos, ellos van a tener nuestro respaldo. Dios, cuando permite situaciones, circunstancias en nuestras vidas donde Él dice es que yo soy Dios y permito eso sobre tu vida porque quiere hacernos entender que nuestra dependencia viene solo de Él, que no debemos de enfocarnos en algo diferente sino en el porque Él lo va a hacer en nuestras vidas y no nos va a abandonar. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de los egipcios. Dios permitió que un libertador que los trajera a libertad, como lo fue Moisés, pero los acompañó. Les repito que una nube que los protegía del calor y había una llama de fuego que los protegía del frío, porque en las noches en los desiertos hacen un frío intenso, y los protegía también de los soldados que venían a atraparlos nuevamente cuando lo liberó. Los fueron liberados de Egipto, de la esclavitud. En nuestra vida Dios está ahí con nosotros, está permitiendo la situación que está permitiendo porque nos está preparando para lo que tiene para darnos, para regalarnos, para entregarnos. Pero es necesario pasar por ese desierto, pasar por esa dificultad para reconocerlo a Él como Dios, como nuestro ser superior, ser soberano. Ese es Dios. Tú tomas esa decisión, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Si quieres pasar en ese desierto de aflicción, no reconociendo a ese Dios, o dándole la gloria y la honra a Dios, dándole esa gloria y esa honra a Dios, tú tomas esa decisión. El desierto no te va a ser cambiado hasta que Dios cumpla ese propósito en tu vida. No te va a ser cambiado, vas a seguir igual, vas a seguir igual. Por eso tenemos que aferrarnos a lo que Dios en medio de la prueba, de la dificultad, nos habla y nos dice. Tenemos que aprender, tenemos que dejarnos ser instruidos por Dios. Tenemos que permitir que su obra se cumpla en nuestras vidas, que sea una obra gloriosa. Si vamos a la palabra Salmos 143, verso 8, podemos notar, podemos leer, analizar qué es lo que nos dice. Y dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado.
Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Mira, aquí notamos a alguien que está dispuesto a dejarse guiar por Dios. Aquí notamos a alguien que está dispuesto a dejarse instruir por Él, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier dificultad que esté viviendo. Siempre tiene que haber ese alguien que diga: yo voy a permitir que Dios transforme, cambie y renueve mi vida. Amigo, hermano que me escuchas, permite que Dios haga una transformación en medio de la prueba, en medio de la dificultad que tienes, que sabemos que pueden ser muchas, claro, todos las vivimos. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado ahí. Dice que pondré los ojos sobre ti, cumpliré el propósito. Dios va a cumplir ese propósito en tu vida, en mi vida, porque hay propósitos en cada uno de nosotros, hay propósitos en cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, hay propósitos. Tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar la decisión y permitir que sea Dios y hacer, como dice el Salmo 148, el Salmo 143, el que acabamos de leer, reconocerlo a Él. A ti voy a clamar, a ti voy a pedir dirección, a ti voy a pedir sabiduría. No ser rebeldes como lo fue el pueblo de Israel. Por causa de su rebeldía, esos 40 días. Yo al inicio he dicho que eran 40 días que se caminaron por el desierto. Se les tornaron 40 años. Se les fueron tornados 40 años. ¿Por qué? Por su rebeldía. Porque en realidad no reconocieron a ese Dios, a pesar de que veían sus milagros, a pesar de que veían todo lo sobrenatural que Dios hacía por ellos. Pero no. Siempre veían lo malo, siempre veían el calor abrasante, nunca veían la nube que los protegía, siempre veían el hambre que tenían, pero nunca veían el pan, el maná ni la carne. Eran personas que vivían renegando en contra de Dios y de su libertador, y quien iba delante de ellos siempre buscaban cómo renegar y estar en contra de ellos. Por eso tú y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser totalmente diferentes. Quiero compartir también en la palabra, en el Isaías 48, verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y Santo Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñaré provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mira, Dios es tan sabio. Por eso es Dios. Dios es tan sabio, tan poderoso, que Él te encamina por donde debas de andar. Y si tú lo que estás viviendo es porque te ha de ser provechoso, porque algo bueno hay detrás de todo eso. Y tú dirás: Pastor Mauricio, pero qué bueno puede haber de que mi hogar haya sido destruido. ¿Qué bueno tiene que yo esté sin trabajo? ¿Qué de bueno tiene que yo tenga dificultades? Mira, Dios no se ha equivocado. Dios ha puesto sus ojos en ti y te dice que Él es Jehová, Dios tuyo, que te enseñará provechosamente, que te encaminará por el camino que debas seguir. Él tiene el control de cada una de esas situaciones. Pero cuando digo que tiene el control es porque ya tú lo has entregado. Es tiempo de que entregues ese caminar en Dios. Es tiempo de que tu dificultad, tu lucha, tu problema, tu aflicción, lo entregues a Él. No lo sigas cargando, porque Él dice que te va a encaminar. Él dice que te va a ayudar. Y Él no miente. Él no miente. Permite que, si Dios ha destinado para ti una prueba, una lucha, una dificultad de un tiempo, de cierto periodo de tiempo, camina correctamente y se va a hacer cumplido y no se va a hacer alargado. Pero cuando nosotros nos ponemos de tercos, cuando nosotros nos ponemos como lo hacía el pueblo de Israel, renegar en contra del Dios, renegar en contra de ellos,
ese tiempo se te será duplicado. Ese tiempo se te volverá cada vez más largo, más extenso para poder pasar de prueba o para poder crecer o para poder avanzar. Pero métete esto en la cabeza. Amigo, hermano que me escuchas, métete esto en la cabeza. Dice que Él te va a enseñar provechosamente, que te encamina por el camino que debas seguir. Él te encamina por el camino que debas seguir. Tú vas a querer buscar atajos. No hay atajos, hay un solo camino. Cristo es el camino. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es ese camino. Jesucristo es ese camino, no hay otro atajo. Muchos quieren llegar a la fama buscando atajos. Muchos quieren llegar a las riquezas buscando atajos. Y cuando hablo de atajos, hablo de hacer las cosas mal. Cosas que quizás no agraden a Dios. Por eso hoy, medita fuertemente en lo que Dios te dice, que te va a hacer entender y te va a enseñar el camino en que debas de andar. Y sobre ti Dios ha fijado sus ojos. Hermano, yo sé que hoy Dios habló a mi vida, ha venido hablando a mi vida bajo este versículo. El problema, la dificultad que vive el familiar que le venía comentando, le compartía yo este texto. Y él lo analizaba y veía, claro, y ciertamente sé que es así. Sé que de esta voy a salir. Sé que Dios está permitiendo esto, pero yo sé que Dios tiene el control de todo. Y yo sé que Él me está enseñando y me está mostrando el camino por el cual debo de caminar. Y yo sé que Dios en ese caminar no me va a abandonar. Ahí ha estado y ahí va a estar. Y contigo ha estado y va a estar. Encamínate, permite que Dios camine contigo. Dile, Señor, camina conmigo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de esta lucha, en medio del dolor, en medio de esta necesidad. Camina conmigo. Dile, Señor, en medio de cada uno de estos problemas que a diario enfrento, camina conmigo. Porque quiero que seas tú quien muestres ese caminar. Quiero que seas tú que me guíes por ese camino, por ese sendero. No me sueltes de tu mano. Es tiempo de que le diga, Señor, no me sueltes de tu mano. Porque a muchos nos ha invadido la falta de fe, la incredulidad, el no creer que hay propósitos. Los hay. Así como el pueblo de Israel dudó en ese desierto, falló las veces habidas y por haber. Dios cumplió su propósito. Que has entrado en la segunda generación, pero fue por lo que hicieron todos esos hombres y mujeres en su momento. Pero sé tú diferente, sé esa persona que lo reconoce a Él como ese Dios sobrenatural. Amigo, Dios te bendiga grande y ricamente. Espero nuevamente estar con ustedes compartiendo nuevamente un mensaje, un devocional. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo para todos.